Hora 5, video número 1. La hora 5, video 1, vamos a ver el sacrificio por la culpa y las diversas transgresiones, que lo tenemos en el libro de Levítico capítulo 14, versículos 6 al 7 y capítulo 7 del versículo 1 al 7. Bien, con respecto a este tema, el sacrificio por la culpa o diversas transgresiones, ¿no? Era un sacrificio que se ofrecía en caso de violación de los derechos de Dios o del prójimo, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona tenía un descuido en dar el diezmo, entonces se ofrecía el sacrificio por la culpa, ¿no? También era un sacrificio que tenía que ver con lo social, porque tenía que ver con los delitos también. Por ejemplo, cuando se cometían pecados relacionados con la propiedad ajena, ¿no? Cuando algún robo, algún delito de este tipo, se ofrecía el sacrificio por la culpa o diversas transgresiones. En segundo lugar, el ofensor que quería ser perdonado confesaba en restitución al defraudado o añadiendo a eso una quinta parte más como multa sacada de sus posesiones. Es decir, si había robado un animal, por ejemplo, tenía que devolver el animal, pero una quinta parte más, ¿no? Entonces, era un sacrificio bastante particular porque significaba el reconocimiento de la culpa y también significaba que el oferente estaba declarando públicamente su pecado, pero a la vez estaba, digamos, restituyendo económicamente a la persona que había defraudado, y la persona dañada, damnificada, terminaba siendo beneficiada porque recibía más de lo que le habían robado, ¿no? De lo que había perdido. Número 3. Si era posible hacer la restitución al defraudado o a algún pariente de él. Si no era posible hacerlo, se lo tenían que dar al sacerdote. Esto lo relata Números capítulo 5, ¿no? La restitución se trataba de hacer en el caso de que la restitución se trataba de hacer a la persona que se había defraudado, ¿no? Si no estaba por cualquier motivo, se podía restituir a algún pariente, ¿no? Y si no se daba el caso, tenía que entregársela al sacerdote. Punto 4. Pero no era suficiente reparar el mal hecho a su prójimo y a la sociedad. Aparte, a la persona que había ofendido, había cometido este delito, se le demandaba ofrecer un sacrificio, por ejemplo, un carnero sin defecto como señal de pesar y arrepentimiento. Es decir, que había una doble faceta del sacrificio por la culpa o las transgresiones. Digamos, indemnizaba al defraudado, pero también se ofrecía un sacrificio de un carnero sin defecto como señal de pesar y arrepentimiento, ¿no? El ofrecer un animal de tanto valor significaba el alto costo del pecado, ¿no? Y reavivaba el sentido de la responsabilidad ante Dios, ¿no? El pecado realmente es una ofensa a Dios y no podemos, digamos, tomarlo a la ligera, ¿no? Había una gran responsabilidad del hombre en poder ofrecer este sacrificio. Cuando hablamos por el sacrificio por la culpa o por el pecado, nos enseña un principio, ¿no? La culpa y el pecado solamente se puede perdonar por el don de la misericordia grande que Dios tiene con nosotros, ¿no? La misericordia de Dios es la que nos perdona a nosotros de todos nuestros pecados, ¿no? Bueno, la ofrenda por la culpa, como habíamos dicho, dice que todo pecado es ofensivo a Dios y dañino a la persona también que peca y a su descendencia. Por lo tanto, no existe ninguna justificación válida para el pecado cometido. Solamente queda el arrepentimiento, la confesión y la restitución si fuera necesaria. Continuamos. Entonces, la ofrenda por la culpa o por el pecado, esta ofrenda trata con ciertos pecados específicos, ¿no?
Por ejemplo, en Levítico capítulo 5 se tenía que ofrecer cuando la persona hacía mal uso de las cosas sagradas, ¿no? Cuando tomaba profanamente las cosas santas. También era en casos de desobediencia, ¿no? Lo menciona Levítico 5:17, la desobediencia en diversas áreas de la vida. También eran los pecados de deslealtad, como nos dice el Levítico capítulo 6, versículos 1 al 7. Bien, en el caso de los pecados del mal uso de lo sagrado, que nos menciona Levítico 5, dice: Dios ha determinado la naturaleza de las cosas, personas y acciones. Las cosas y los elementos sagrados no se tenían que usar fuera de los límites de lo que estaba prescrito por Dios. Cuando Dios santifica, se separa para su uso exclusivo, no se permite usar lo consagrado para otro fin del que Él haya determinado. Por ejemplo, en el caso de los utensilios del tabernáculo, tenían que ser primorosamente realizados, cuidados, mantenidos, sostenidos, hacerles el mantenimiento, y no se podía de ninguna manera hacer un uso fuera de lo que había sido, digamos, destinado el uso de estos elementos. Bien. Bueno, los pecados de desobediencia. En el caso del pecado de desobediencia lo tenemos en Levítico capítulo 5, versículo 17 al 19. Por ejemplo, pecamos cuando usamos lo de Dios de una manera que deshonra a Dios, ¿no? Cuando nosotros pecamos, estamos desobedeciendo a Dios. Todo pecado es una ofensa a Dios. Esto lo vamos a estudiar en la teología del pecado, en una materia que se llama teología. Lo vamos a estudiar ahí, lo que significa el pecado y todo eso. Pecamos cuando lo que pertenece a Dios lo usamos a la manera que Dios no ha dispuesto, ¿no? No tener o retener lo que pertenece a Dios. Qué importante es saber de que las cosas consagradas a Dios son importantes que las usemos como Dios quiere. Por ejemplo, los pecados de deslealtad, el Levítico capítulo 6. Dios ha establecido mandamientos para ser obedecidos, la lealtad a Dios, las prescripciones. Levítico está lleno de elementos que tienen que ver con normas de higiene, normas de lavarse, normas de mantenerse sanos, normas de alimentación, normas de convivencia, normas de las legislaciones de las relaciones civiles, normas en las legislación de las relaciones laborales. Realmente es muy importante que nosotros podamos comprender que realmente esto es necesario que lo podamos aprender, ¿no? Dios ha puesto normas para que podamos cumplirlas, ¿no? No existe, dice, la desobediencia inconsciente es considerado pecado. Habían pecados que se hacían por hierro, pero de todas formas eran pecados. No existe justificativo para ninguna desobediencia. El hombre puede tratar de justificarse de alguna manera, pero no existe ante Dios justificativo para digamos, de alguna forma defendernos, ¿no? Los pecados de deslealtad. Dios ha establecido derechos personales que deben ser respetados. Levítico también es un libro que nos habla de las normas sociales, el trato con las personas, el trato con los esclavos, las normas de convivencia, las relaciones familiares. Bueno, Levítico realmente es un libro tremendo que estamos poniendo el gran objetivo de aprenderlo y de descubrir los secretos que nos enseña, ¿no? Toda ofensa contra el prójimo es ofensa contra Dios. Hay una doble en el pecado contra otras personas, los pecados sociales, los pecados de relación, o los pecados, digamos, que tenemos con las personas que nos rodean, también son un pecado contra Dios, pero también un pecado contra la persona.
Pecamos contra Dios cuando ofendemos también al prójimo, nos enseña Levítico capítulo 6, versículo 3 al 5. Bien, los pecados de deslealtad. No devolver o dañar lo que se ha prestado. Cuando una persona recibía algo y no lo devolvía, era condenado por esta culpa de este pecado, ¿no? Cuando no lo devolvía o cuando lo devolvía roto, ¿no? Imagínense, vamos a hacer vamos a contextualizar a nuestros días, ¿no? Qué importante que es, fíjese si tiene relevancia lo que dice Levítico, que cuando nos prestan algo, devolverlo y tratar de devolverlo en buenas condiciones, como nos han prestado, ¿no? O como hemos prestado. Cualquier tipo de robo también era un pecado de deslealtad, ¿no? Bueno, el robo es un delito bastante común, ¿no? También jurar falsamente cuando las personas, digamos, no tenían seriedad, no tenían, digamos, integridad. Las personas que juran, por lo general, falsamente, las personas que juran es porque realmente no tienen a lo mejor mucha seguridad de lo que están, de si van a cumplir o no, porque en realidad las personas íntegras no necesitan jurar, ya saben que se han determinado a hacer las cosas que Dios quiere y no hace falta un juramento. Si se ofende al prójimo debemos restituir. Bueno, es muy importante esta ofrenda. La ofrenda por la culpa, a ver, vamos a acomodar un poco acá. La ofrenda por la culpa, tenía que ofrecer un macho cabrío sin defecto alguno, el cual se sacrificaba de acuerdo al ritual establecido. El valor de la ofrenda era establecida por Dios. Todo pecado necesita ser confesado para ser perdonado. La ofrenda por la culpa. Bien. Tenía que restituir al agraviado, sea a Dios o al prójimo, un 20% del valor, ¿no? Una quinta parte del valor asignado, ¿no? Entonces se hacía una estimación del daño, el perjuicio, económicamente, y se agregaba una quinta parte, es decir, un 20% se agregaba para restituir. La restitución demuestra la sinceridad del ofensor. Acordémonos de lo que Jesús hizo con Zaqueo, ¿no? Cuando Jesús lo perdona a Zaqueo, dice que Zaqueo dice, bueno, voy a devolver, ¿no? Y devolvió mucho más de lo que él había defraudado, ¿no? Esta es la idea, ¿no? No basta con pedir perdón al prójimo, debemos restituir lo que fue dañado por la ofensa. Levítico capítulo 5, versículo 15. Los principios. Nos enseña los principios de la absoluta necesidad de valores absolutos, los establecidos por Dios, ¿no? Restablecer los derechos divinos. Dios, las normas y las leyes de las sociedades occidentales están muy determinadas por los mandamientos de Éxodo 20. Es muy importante que lo sepan también cómo se constituyen las leyes, digamos, dentro de los países occidentales, la cultura occidental. Los principios, la necesidad de reconocer los derechos al prójimo, ¿no? Nuestro derecho termina donde comienza el de los demás. Es muy, muy importante también este concepto, respetar la propiedad ajena, también los principios, la necesidad de restituir lo dañado por causa de nuestras ofensas. No podemos ofrecer a Dios algo si tenemos una deuda con el prójimo, ¿no? La restitución social es muy importante. Acordémonos que cuando hay un pecado de estos tipos social, no solamente hay que pedir a Dios perdón, sino restaurar, digamos, a la persona que hemos ofendido. Bueno, esta es básicamente esta ofrenda que nos enseña bastante. Y creo que, bueno, todas las cosas del Levítico tienen una razón de ser, así que hoy día en esta parte hemos visto lo que es el sacrificio por la culpa y por las diversas transgresiones. Así que, bueno, es una bendición que podamos estar avanzando en esta materia, que realmente Dios obre en todos nosotros.